terminando con gracia. Entonces, lo primero es preguntarnos por qué, qué es la Biblia y por qué estamos acá. Entonces, ay, permítanme porque me salí, me toca mirarla aquí derechito. Bueno, entonces lo primero es, ¿qué es la Biblia? La Biblia se ha leído durante muchos siglos como una historia sagrada. Esto es, como un relato en el que Dios aparece como protagonista y guía en la historia. Los, el propósito, son cuatro los propósitos, ¿no? Eh, Dios está presente en esta historia sagrada, haciendo este relato y con lo primero que inicia es haciendo la creación mediante su palabra, que lo podemos ver perfectamente en Génesis, que encontramos todo lo que es la creación del mundo en 7 días. Luego de que hace la creación, establece esas normas para el funcionamiento de la naturaleza y del hombre. Entonces, luego de que ha creado al hombre, le da el poder de administrar, ¿no? Le dice, bueno, ahora administra y dale a esta creación tú, dale el nombre a los animales, a las especies, a los vegetales, a la vegetación como tal. Entonces, Dios le infunde eso en el corazón al hombre. Luego anuncia sus planes de salvación para una humanidad caída desde sus orígenes. Como bien lo sabemos, por el pecado de Adán y Eva, nosotros tenemos ese pecado original y por eso Dios busca a través de la palabra, a través del caminar que tiene con el pueblo, el mostrarnos la salvación, para que estemos en esa armonía para la que fuimos creados. Somos sus criaturas amadas. Y su cuarto propósito al crear la Biblia es porque nos conduce con su divina providencia a realizar esos designios, a tener esa salvación directamente en nuestro corazón. Entonces, esa es como la manera de que es la Biblia, cómo lo podemos presentar. Luego de esto, entonces empezamos a inquietarnos, bueno, pero ¿cómo fue que llegó a nosotros la Biblia? ¿Cómo es el libro? ¿Qué procesos se presentaron? Lo primero que tenemos que saber es que eh, en un principio, más o menos 1500 años antes de Cristo, toda la enseñanza se hacía de manera oral. Los padres estaban encargados de enseñarles a sus hijos, como hoy en día nuestros abuelos nos sientan, o bueno, era parte de algunas de nosotras tuvimos esa oportunidad de escuchar de nuestros abuelos muchas historias, pero eso iba pasando, era voz a voz, eso en ningún momento se hacía de manera escrita, todo era voz a voz, voz a voz. Y ya para el tiempo de Jesús, para el tiempo del Nuevo Testamento, entonces existen estas escuelas de alumnos rabínicos que todo lo que aprendían de la Torá, lo que es el Pentateuco, la primera parte del pueblo judío, todo lo hacían de memoria. Entonces, sabemos que en estas escuelas a los niños que estaban destinados o que su cultura era esa, los incluían dentro de una escuela desde muy pequeñitos, desde los 4 o 6 años, los niños ya empezaban a ser parte de estas escuelas y la intención era que se aprendieran de memoria toda la ley sagrada, toda la Torá, todo el Antiguo Testamento inicialmente. Ya para el tiempo del Nuevo Testamento, entonces los discípulos entienden que de esta manera era que había que empezar a transmitir los dichos de Jesús. En ese tiempo, o lo que se entendía era que Jesús había hablado. Entonces, para los estudiosos, para los exegetas, se habla de los dichos de Jesús. Los discípulos lo que hacen es empezar a trabajar, a transmitir esos dichos a esa primera comunidad, la comunidad primitiva. Entonces, es ahí donde este tiempo de transmisión oral va más o menos entre 20 a 30 años.
más o menos a partir de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que lo encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hasta la redacción escrita de los evangelios. Más o menos es un lapso de 20 a 30 años que se hace una comunicación oral. Esta comunidad pues siente la necesidad de que precisamente cuando llega ese Espíritu Santo y se empiezan a hablar otras lenguas, de que esto tiene que expandirse. Cuando sienten esa necesidad de que esa fe se expanda, entonces no es solo para nuestro pueblo, para los que estuvimos como primeros testigos de Jesús, sino que es también para los judíos que están fuera de la tierra, fuera de Jerusalén. Entonces está dirigido para muchos. Se empiezan a generar y a programar las misiones y en esas misiones se proveen de pequeños recordatorios. Eran escritos en griego, pero eran pequeños recordatorios donde los misioneros sabían más o menos qué era lo que tenían que ir diciendo cuando salían a su misión. De esa manera empezamos como a mirar ya cómo se empieza a pasar como de lo oral a lo escrito. Va llegando a nosotros, ¿no? Inicialmente, la Biblia, no, la siguiente, hermana Natalia. Inicialmente, tenemos que saber que el Antiguo Testamento fue escrito en lengua aramea y lengua hebrea, todo lo que fue el Antiguo Testamento. Luego viene, esto ya no lo va a explicar más adelante con la hermana Natalia, luego viene la traducción de esa primera Torá al griego, perdón, y luego ya el Nuevo Testamento está totalmente escrito en griego. Ese es un ejemplo de cómo ya se pasa de la tradición oral a la tradición escrita. Entonces, ya fue escrita desde los años 1500 antes de Cristo, hablando de todo lo que es la Torá, el Antiguo Testamento, hasta el año más o menos 95-100 después de Cristo. En ese lapso de tiempo podemos decir que la Biblia fue escrita. Desde ahí se empezaron a encontrar manuscritos y pues se hace la recopilación de lo que hoy en día conocemos como la Biblia. Estos manuscritos inicialmente se trabajaban en un material vegetal llamados papiros, pero por ser vegetal eran muy fáciles de que se nos dañaran. Entonces, obviamente no iban a permanecer en el tiempo. Entonces ya se encuentra que se puede trabajar sobre pieles curtidas de animal, que son los llamados pergaminos. Estos pergaminos se van tratando de pegar en forma de que se van guardando en rollos, que son llamados finalmente códices. Y existen varios códices según las investigaciones de los científicos que se han dedicado a hacer estos estudios con mucho detenimiento. Está el Códice de Vaticano, está el Código Cianítico, Código de Alejandrino y el Código Efrén, los que se han conocido y a partir de los cuales se han hecho los estudios de lo que hoy en día tenemos. Este orden de compilación se hace básicamente teniendo en cuenta cuál es el libro más grande y cuáles son los libros más pequeños. Entonces, si tenemos nuestra Biblia a la mano, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento, primero está Mateo, luego Mateo, Marcos, Lucas, luego Juan y después Hechos de los Apóstoles y de ahí para allá. Las cartas paulinas empiezan también en un orden de las más gruesitas a las más pequeñas. Entonces eso lo podemos ver en cuanto a la tradición escrita y la tradición oral. La siguiente, hermano. Entonces, ya, ¿qué es lo que contiene nuestro Nuevo Testamento? Este Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia en la primera parte, las que son Biblias de estudio, vemos que están como llenitos, como que estos libros están metidos dentro de unas cajitas. Entonces, se glosan o se clasifican según si son históricos, doctrinales o demás. En el Antiguo Testamento, si son históricos, sapienciales, proféticos, de ley, y ya para el Nuevo Testamento ya los miramos como históricos doctrinales personales, que son las cartas paulinas, que pueden ser doctrinales
personales y las cartas canónicas como tal. Dentro de los históricos tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan y a Hechos de los Apóstoles, que se considera es el quinto evangelio. Entonces decimos que los evangelios tienen un carácter histórico porque nos narran la historia y la vida de Jesús, y en Hechos de los Apóstoles la vida de esa primera comunidad. Entonces, aquí hay un cliccito de como de qué habla cada uno de los evangelios. Entonces, Mateo habla de Cristo como rey. Marcos nos muestra a Cristo como un siervo sufriente, como un siervo en acción. Hay algo muy bonito en Marcos, y es que se utiliza mucho el término griego kai, que es y o entonces, se puede traducir de las dos maneras, y cuando estamos diciendo y, entonces es que Jesús hablaba y sanaba, que Jesús caminaba y predicaba. Entonces, estas conexiones hacen que Jesús esté en una constante acción. Es algo que llama mucho la atención de Marcos. En Lucas se muestra a Cristo como un Salvador que ama las almas perdidas. Resulta que Lucas mm, ya empieza a inquietarse por esos judíos que están fuera, o los que son paganos, que no son solo el pueblo y los 12 discípulos, sino que hay más que se inquietan también por Jesús, no necesariamente siendo judíos. Entonces, para todas las almas perdidas, él ya muestra un Jesús diferente. Juan ya muestra como el Hijo de Dios, como el amor, como la gracia divina de lo que es el Hijo de Dios. En Hechos se habla del misterio del Espíritu Santo, todo lo que es Pentecostés, el mover del Espíritu Santo en esa primera comunidad, las misiones, las situaciones que tenían que enfrentar, todo porque es el Espíritu Santo quien guía la comunidad. En cuanto al grupo de doctrinales, se puede decir que son las epístolas de Pablo, todas las epístolas, las cartas que fueron escritas por Pablo. Y entonces allí tenemos también a Romanos, que Romanos habla de la justicia de Dios como tal. La primera carta que hace Pablo a los Corintios es una respuesta a una iglesia con muchos problemas. Corintios tiene, por ser un puerto, tiene afluencia de muchas culturas, y obviamente políglota total. Entonces hay políglota no, sino, bueno, que tienen varias religiones, tienen varios dioses, una idolatría múltiple. Entonces, esa iglesia naciente pues se ve como contaminada de todo esto, y lo que hace Pablo es emitir esa carta la primera carta a los Corintios, dando esa respuesta a esos problemas de la iglesia. La segunda carta, el segundo libro, ya nos muestra ese corazón pastoral, ya es ese Pablo como persona, como sufriente, con sentimientos, con emociones, pero también llamado como a la acción pastoral en todo momento. Gálatas hace la defensa del evangelio en contra de los judaizantes. Los judaizantes son los que no quieren aceptar que hay un cristianismo, sino que quieren seguir su norma de su ley y de su Torá inicial. Los efesios tienen ese propósito de unidad en Jesús. El mensaje es que Jesús es universal, no es para una sola, no es para un solo pueblo, sino que hay una universalidad y que todos estamos unidos en Jesús. Filipenses entonces nos habla que es esa epístola de gozo en Cristo. Filipenses fue una comunidad muy amada por Pablo porque ellos le acogieron y parece ser le ayudaron en muchos de sus viajes de manera económica, lo subsidiaron pues para las misiones en sus viajes. Entonces es una carta con mucho gozo, con mucho amor de Pablo hacia su comunidad. Colosenses muestra esa supremacía de Jesucristo, va en contra del todo gnosticismo y demás. La primera carta de Tesalonicenses habla de la segunda venida de Cristo. La primera carta de Tesalonicenses parece ser es la primera carta que escribe Pablo, y cuando él la escribe, pues está mostrando ese gozo de que Jesús viene, de que
de que Jesús murió por nosotros, de que hay una resurrección, de que esto es como que hay que esperar es que Él vuelva, ¿no? Y entonces, ¿qué error comete la comunidad de Tesalónica? Pensar que ya no hay nada más que hacer sino esperar. Esperar, entonces no hay necesidad de trabajar, no hay necesidad de hacer nada más, porque pues ya llega, ya viene la segunda venida de Cristo, entonces ¿para qué hacemos algo? Es como lo que ellos interpretan y resulta que se comete el error y viene la segunda carta a Tesalonicenses en donde ya Pablo los exhorta y les dice, pues el que no trabaja, que no coma. Y es como básicamente el motivo de esa segunda carta a Tesalonicenses. Luego vienen unas cartas personales que las cartas personales son las que ya son como dirigidas a alguien en especial, ¿sí? Son cartas pastorales, son consejos para esa iglesia naciente, pero como muy dirigidas a alguien de manera personal. Entonces está primera, segunda de Timoteo, está Tito, consejos para la iglesia, y está la carta a Filemón, que es un solo capítulo, que es la exhortación que hace Pablo a Filemón para que nuevamente reciba a Onésimo. Onésimo parece ser, era un esclavo de Filemón, que estando en la cárcel con Pablo, vive su conversión. Entonces Pablo como que escribe una carta diciendo, reciba nuevamente a Onésimo, que ahora es cristiano, ahora tiene amor y tiene caridad para dar. Entonces, por eso aparece Filemón como una de las cartas escritas por Pablo. Podemos decir, bueno, las cartas las epístolas generales o cartas generales ya son las que, este es otro grupo, y entonces aquí aparecen hebreos que en muchos de los estudios colocan como si hebreos fuera también autoría de Pablo, pero resulta que parece ser que es de un autor anónimo. Lo que pasa es que tiene mucha similitud en cuanto a la redacción, entonces parece ser que esa persona que la escribe estuvo muy cercana a Pablo y por eso en algunas partes se atribuye que Hebreos fuera de Pablo, pero finalmente se ha comprobado por estudios científicos que no la escribió, sino un autor anónimo del año más o menos 1900, del año 92. Entonces, ¿qué nos muestra Hebreos? Es esa excelencia de ese nuevo pacto, es ese Jesucristo como sacerdote, como verdadero sacerdote. Santiago nos muestra una fe que produce obras. La primera carta de Pedro, que escribe Pedro, él escribe dos cartas. La primera hace la preparación de la comunidad, que se preparen a esa persecución, que sepan sobrellevar esa persecución, porque finalmente pues está la esperanza, ¿no? De que están haciendo las cosas es por Jesús. Y la segunda carta de Pedro ya hace una exhortación a tener cuidado a los falsos profetas, porque pues obviamente, así como nace el cristianismo, también nace mucha persecución y pues muchos van a decir que las cosas no son con tanta cosa, cosas parecidas a hoy en día la famosa teoría del relativismo, todo puede ser bien y todo puede ser mal y bueno, todo es aceptado. Entonces, Pedro hace una exhortación con respecto a sus falsos profetas. Las cartas de Juan. La primera está dirigida a cristianos confundidos por esa falsa enseñanza y lo que nos muestra es esa vida eterna. La segunda carta de Juan está dirigida a la iglesia y está dirigida a la iglesia para que se guarde de las herejías, de, de, de hacer cultos que no son correspondientes a Dios. La tercera carta de Juan está dirigida a Gallo, ya se muestra que es directamente un destinatario y lo que necesitas advertirle también la presencia de esos falsos profetas y lo que están enseñando mal. La carta de Judas es una exhortación a contender a esos falsos maestros. Y Apocalipsis cierra el Nuevo Testamento
es el libro de la Revelación y es donde se muestra la victoria final de Cristo sobre el diablo. Tenemos que decir, entonces, el Nuevo Testamento también es llamado Nuevo Pacto. Y en el Antiguo Testamento se mostraban las promesas, a través de profetas, a través de muchas, se mostraba una promesa de Dios, pero aquí en el Nuevo Testamento con Jesús se está cumpliendo esa promesa en donde Dios le dice a su pueblo, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso es básicamente la primera parte de lo que tiene que ver el Nuevo Testamento con su contenido. Y ahora ya las dejo con la hermana Natalia. Bueno, perdón que es que tengo que grabarme yo misma para las evidencias. Bueno, entonces resulta que es importante comprender como el trasfondo histórico de Israel para poder comprender también el Nuevo Testamento, ¿no? Porque nosotros, digamos, el desconocimiento de la Biblia a veces nos hace leer el Evangelio y pensar que fue escrito en esta época, ¿no? En nuestro contexto, en nuestra cultura, con lo que nosotros tenemos ahora, y resulta que pues el trasfondo político, histórico, religioso era totalmente diferente, empezando porque estamos hablando de más de 2000 años de diferencia. Bueno, entonces es importante en el estudio de la Biblia conocer ese trasfondo. A lo mejor no aprendernos tanto las fechas de memoria, pero sí conocer ciertos aspectos importantes. Bueno, entonces hablamos de Israel desde Abraham hasta Salomón en el año del año 1850 a 1220 antes de Cristo. Dentro de esto están los patriarcas y Moisés, luego viene un periodo de los jueces que está en el año 1220 a 1030 antes de Cristo, la monarquía unida que viene de 1030 a 931, recordemos que son estos tres reyes, Saúl, David, Salomón. El pueblo de Israel no había hecho, o sea, Dios no quería que tuviese reyes, o sea, como su sistema político, religioso, cultural, no quería que girara en torno a la figura de unos reyes, porque la manera de Dios de concebir la tierra, de concebir el pueblo, la comunidad, digamos como que no iba muy acorde con esa monarquía que se experimentaba en otros pueblos, en naciones vecinas, pero como las naciones vecinas tenían monarquía, también los judíos Israel se empieza a antojar de querer tener monarquía, insisten tanto, y eso lo leemos en Primera, Segunda de Reyes, insisten tanto hasta que Dios dice, bueno, está bien, les voy a dar gusto, ¿no? Y ahí es cuando sale como rey, unge a Saúl como rey, Samuel unge a Saúl como rey, luego a David, luego a Salomón. Después viene la división del reino. En ese momento Israel era uno solo, pero se divide en dos, Israel y Judá. Entonces eso viene en el año 931 antes de Cristo. La capital de Israel era Samaria, que está en el norte, y la capital de Judá, Jerusalén, que está en el sur. Hasta ese momento tenemos dos reinos, pero luego viene el imperio asiria y cae el reino del norte, cae la caída de Samaria en el año 722 antes de Cristo. Después viene el imperio babilónico y cae Jerusalén. Y resulta que este momento en 586 es un periodo muy importante para el pueblo de Israel. De hecho, se suele hacer la división de todo con respecto al exilio babilónico que sucede en el 586, bueno, en realidad unos años antes que sucede la primera deportación. ¿Qué hace el imperio babilónico que tenía como cabeza Nabucodonosor? Les destruye el templo que había sido construido por Salomón y que era toda una mansión. Y bueno, les quita todos los objetos sagrados, eso lo podemos leer bien, por ejemplo, en los libros de Isaías, Crónicas también.
podemos ver cómo les destruye todo lo que para ellos es importante, y no solo eso, sino que se lleva deportados algunos judíos a Babilonia, ¿sí? Eso sucede en el exilio. Después viene el posexilio, que es que el imperio persa derrota al imperio babilónico. A la cabeza del imperio persa está el rey Ciro, que podemos leerlo también, por ejemplo, en Isaías. Se le considera como el ungido también, porque es el rey que le da la posibilidad a los judíos de volver otra vez a su tierra, pero no todos vuelven. Habían unos que ya se habían quedado enamorados de la cultura de babilónica y se habían acomodado y quisieron quedarse en Babilonia. Son los judíos que llamamos también de la diáspora, es decir, los que se quedaron por ahí dispersos en otras naciones. Pero muchos sí decidieron regresar y otros se habían quedado en Jerusalén. Entonces, esto es importante entenderlo porque al regreso ellos tienen que empezar a construir que las murallas, construir la ciudad, construir el templo. Se cae como una tibieza religiosa porque se llevaba como mucha mezcla también de todo el paganismo que habían absorbido en Babilonia. Hay choques entre los judíos que se habían quedado allá, que se consideran los de raza pura, y los que llegan. Bueno, es impresionante. Entonces, todo esto, por eso a veces, a veces no comprendemos los libros del Antiguo Testamento si no conocemos este contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos a Esdras, que nos narra la construcción de la ciudad, nos narra la construcción del templo, también el profeta Ageo nos habla de todo este posexilio, ¿no? Malaquías también nos habla del posexilio, de todo este proceso de posexilio. Después, el imperio griego viene y derrumba al imperio persa en el año 332 y gobierna hasta el año 63 antes de Cristo. Después, Pompeyo, en el año 63 antes de Cristo, conquista Palestina para Roma. Por lo tanto, en la época de Jesús, en la época que fueron escritos también el Nuevo Testamento, está gobernando el imperio romano, ¿sí? Israel no era una ciudad regida por sí misma, por los mismos hermanos, sino por un imperio romano, que eso pues lo hemos escuchado pues varias veces, ¿no? En ese momento está Herodes el Grande como gobernador del año 37 antes de Cristo al 4 después de Cristo. Bueno, aquí podemos ver un poco cuáles eran los gobernadores. Después de los asmoneos, en el año 37 antes de Cristo, viene Herodes el Grande, hijo de Antípater, que gobierna del año 37 al año 4 antes de Cristo. Después viene Arquelao del 4 al 6. Felipe el tetrarca del 4 al 34, Herodes Antipas del 4 al 39, Herodes Agripa del 37 al 44 y Herodes Agripa II del 50 al 100. Aquí tenemos un mapa político de Israel en tiempos de Jesús. Bueno, aquí podemos ubicarnos. Esto es súper importante ubicarlo, saber cómo era ese mapa en la época de Jesús. No hay necesidad de ubicar todas las regiones, pero sí que nosotros sepamos cosas importantes, ubicarnos en lugares importantes como lo es aquí el mar de Galilea. Aquí está Nazaret, por ejemplo, Galilea, toda la provincia de Galilea, la región de Galilea. Por aquí tenemos el río Jordán, donde fue bautizado Jesús, y por aquí el mar Muerto. Aquí al lado izquierdo está el mar Mediterráneo. Por aquí está Judea. Ya, recordemos que ya pues no podemos hablar hablamos de Judea porque ya no está dividido el reino en Israel y en Judea, sino que ya es la región de Judea, que era como una provincia del Imperio Romano. No se consideraba una nación, sino una provincia del Imperio Romano. Y esta es la capital, que es Jerusalén. Aquí la tenemos. Entonces, en esa época, bueno, empezó gobernando Herodes el Grande del año 37 al 4, como ya habíamos dicho, y él tenía estas regiones: Judea por aquí, Galilea, aquí lo tenemos, Perea, que tiene estas dos, bueno, aquí está Perea, y Traconite, que está aquí. Después, entonces, Judea estaba gobernada por Arquelao,
del 4 al 6, varios procuradores del 6 al 26 y Poncio Pilato del 26 al 36. Y al fallecer Herodes, pues Herodes le como que reparte a sus hijos estas regiones, ¿no? Galilea y Perea, entonces Herodes Antipas del año 4 al 39 y Traconite por Herodes Felipe. Por eso pues, hablamos de varios Herodes en la vida de Jesús. Herodes el Grande, que fue el que estaba gobernando cuando nació Jesús y que manda matar a los niños menores de 2 años. Pero también hablamos de como gobernador de Judea, de toda esta parte, se nos habla en la pasión de Poncio Pilato, pero se nos dice que Poncio Pilato, al ver que Jesús era de Galilea, lo manda a Herodes Antipas, porque Herodes Antipas era el gobernador de Galilea y Perea, la zona de donde era Jesús, por eso es que lo manda para allá. Vemos entonces que el contexto de Palestina, de Judá en esa época, era un país, pues no le decimos país, pero sabemos que era una región del Imperio Romano, ¿no? Como una provincia del Imperio Romano. Está cruzado por varias culturas, la hebrea, griega y romana. Pues por todo, vemos toda esta mezcla de culturas, por toda esa mezcla de imperios que la habían gobernado. Entonces, pues podemos ver ahí también, ahorita vamos a ver por qué, en qué influye todo esto, ¿no? Este es un mapa del Imperio Romano en la época de Jesucristo. Toda esta parte correspondía al Imperio Romano. Por aquí tenemos toda la parte de Palestina, toda esta parte que era gobernada por el Imperio Romano. El contexto cultural, aunque la cultura, estaba gobernando Roma y tenían pues también cultura romana, porque pues un imperio viene y también impone su cultura, pero la cultura como que más tenía fuerza era la griega, ¿sí? El helenismo. Heleno significa griego en el idioma griego, ¿no? Entonces el helenismo tenía mucha influencia, tanta que se adoptó el idioma griego, en la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la cultura griega también, vamos a ver pues más adelante qué filosofías impregnaban el contexto, la forma de pensar en griego, por ejemplo, Juan nos habla del logos, si vemos el prólogo de Juan, nos habla del logos y es porque los filósofos griegos decían que pues todo cambia, ¿no? Que vamos viendo que todo cambia, pero que hay algo que mantiene todo eso cambiante. Hay algo que no cambia y que es el que hace que todo eso cambiante se mantenga. Y decían, algún día vendrá el logos de Dios, decían, que es eso que permanece. Entonces, cuando Juan escribe, dice, pues yo les digo que ese logos es Dios, es el Hijo, es Jesús, es la palabra, porque logos significa palabra en griego, ¿no? También vemos en las cartas de Pablo, ilustraciones griegas, ilustraciones propias de los griegos, como son el boxeo, los galardones, atletas, el aerópago, vemos toda la influencia griega. En cuanto al contexto religioso, existía el paganismo y el judaísmo. En cuanto al paganismo estaba el panteísmo grecorromano, por esa influencia griega y romana. Recordemos que se adora al emperador, a los templos, divinidades, hay ocultismo. También existen filosofías griegas que las vemos reflejadas en las cartas de Pablo, como Pablo lucha por todas estas filosofías que se van metiendo en los cristianos y cuando se desvían, lo que nos decía Ángela, cuando hay esa falsa enseñanza. Entonces está el gnosticismo, que es considerar que la salvación es por el conocimiento nada más. Primera de Juan, la primera carta de Juan como que toca este tema. Está el platonismo, en donde se cree que lo real es solo la idea, y también el dualismo de pensar que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Y que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. El picureísmo, que se considera el placer como el supremo bien. Por eso lo de bebamos y comamos que ahora moriremos, ¿no? Como darle las riendas sueltas al placer, porque ese es el supremo bien. Y el estoicismo, que la razón importa, las emociones destruyen. Y bueno, aquí ya vamos a ver
En la parte religiosa, pues estaba el judaísmo, que era la religión oficial de esta provincia del Imperio Romano. Y pues el judaísmo, vamos a ver que tenía diferentes sectas. Ellos pues rendían culto a Dios en el templo. Recordemos que en este momento había templo, pero luego en el 70 después de Cristo vuelven y se lo destruyen. Pero como el templo había sido destruido en la época, recordemos, en la época del Imperio Babilónico, después vuelven y lo construyen en el posexilio por Zorobabel, pero no era un templo majestuoso como el de Salomón. De hecho, los judíos dicen que no volvió a haber templo como ese. Entonces, al no haber templo y también, digamos, como habían sido dispersados y no había templo a los lugares donde habían ido, entonces empiezan los judíos a reunirse en sinagogas para rendir allí el culto a Dios. Por eso, en la época de Jesús, pues existía el templo, pero también vemos a Jesús en la sinagoga de Nazaret, a Pablo también predicando en la sinagoga. Los judíos tenían la obligación de ir una vez al año al templo, pero el resto de reuniones de culto lo hacían en las sinagogas por cuestiones de distancias, de economía, bueno, de varios factores. Existían las fiestas, el mes de Nisan, que se celebraba el 14 de abril, que era la Pascua, la fiesta de la levadura, la fiesta de la cosecha, que eran 50 días después de la Pascua, es decir, lo que nosotros conocemos como Pentecostés, porque, pues digamos, todo lo de Pentecostés sucedió justo en esta fiesta de la cosecha. El día de la expiación, en octubre, donde un sacerdote ofrece sacrificio por el pueblo. Esto lo vemos, por ejemplo, en Lucas 1, cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, esposo de Isabel, es el sacerdote elegido para ese año de entrar a ofrecer el sacrificio en el Sanctum Sanctorum, que nadie entraba allí. Y es cuando se queda mudo por no creer en las palabras del ángel, ¿no? La fiesta de las luces y la fiesta de Purín, entre muchas otras que podemos ver reflejadas en esta imagen que les muestro aquí, la fiesta de los tabernáculos, de las trompetas. Entonces es muy importante comprenderlo porque nosotros luego en el cristianismo adoptamos fiestas de estas, ¿no? Solo que ya con un sentido, digamos, como que se le lee el sentido pospascual a estas fiestas. Existían varias sectas de las que se nos hablan en los evangelios, ¿no? Estaban los fariseos, que eran los doctores de la ley. El celo por hacer las cosas bien les llevaba a ser sobreexigentes con los demás, pero cada vez más vacíos ellos. Y eran como tan aferrados a las estructuras, habían creado una religión que ya se apartaba de lo que Dios quiso, ¿no? Entonces Jesús les dice: sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas, ¿no? Porque digamos, su fe era como vacía, su forma de vivir la fe era vacía, pero sí le ponían cargas a los otros que ni siquiera ellos podían cargar. Están los seduceos, que aunque es una secta religiosa, es más política, más como de carácter político. Vemos que no creen en la resurrección. Los fariseos sí creen en la resurrección. Los saduceos son los que le hacen esa pregunta corchadora a Jesús allá cuando mencionan, haciendo alusión a un texto del Antiguo Testamento, esa ley de que la mujer estaba casada con un señor y si se moría el señor, el hermano tenía que casarse con ella, y ella resulta casándose con 7 hermanos. Entonces le dicen: bueno, si existe la resurrección, cuando sea la resurrección, de cuál va a ser su marido, ¿no? Y Jesús le dice: es que ustedes no comprenden el cielo, el cielo, el reino de Dios es totalmente diferente. Allá no seremos como somos en la tierra, seremos espíritus, ¿no? Como ángeles. Están los esenios, que eran más ascetas, ermitaños, como que se iban al desierto, eran muy austeros. Se dice que Juan el Bautista podía haber pertenecido a esta secta. Están los celotes, que más es como a través de la violencia se va a librar Roma. Por eso también esperaban, se va a librar el pueblo de Roma, de la opresión del Imperio Romano. Por eso ellos creen como en un Mesías más militar, ¿sí? Que venía con espadas y con ejércitos a salvarlos del Imperio Romano. Son muy nacionalistas y se dice que Pedro era celote. Por eso lo vemos en la Pasión, queriendo actuar con violencia, ¿no?
quitándole la oreja al criado del sumo sacerdote. Y pues también tenemos que recordar que habían judíos de la diáspora, que eran judíos que habían sido dispersados en diferentes momentos y que no vivían como tal ahí en Judea, sino que vivían en otros sitios, en naciones vecinas. Bueno, aquí hay algo que es muy interesante, que es este tema de Qumran. ¿Alguien ha escuchado hablar de Qumran? Para darles participación a ustedes y no hablar solo nosotras. A ver, bueno, ya está ahí la copia, pero voy a pasarlo atrás para que no se hagan. ¿Quién ha escuchado hablar de este tema tan interesante de Qumran? Eso es de verdad de las cosas que a No, mí... señora. No, señora. Ujú. ¿Alguien ha escuchado hablar de Qumran? Bueno, pues resulta que imagínense cómo es la Biblia, es palabra de Dios, es un libro especial, es un libro excepcional, porque imagínense que en 1947, es decir, recientemente, se descubrieron unas cuevas que ahí ven ustedes en la imagen que estamos observando aquí en esta parte, 11 cuevas descubrieron. Al parecer esta secta de los esenios, que eran ermitaños, que era como una comunidad con normas y todo, ellos habían transcrito varios manuscritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tenían copias, habían transcrito y también se habían pasado de comunidad en comunidad, como de generación en generación, copias de manuscritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y ellos para preservarlos habían metido los pergaminos como en unas tinajas de arcilla. Y en 1947 fueron descubiertos por los arqueólogos estas tinajas con unos 200 manuscritos copiados de hace 2000 años por gentes de de la comunidad de Esenia. Probablemente se trata de los más antiguos testimonios del texto bíblico. Pues imagínense que hasta ese momento, 1947, las copias más antiguas que teníamos, los códigos rollos más antiguos que teníamos, eran del siglo IX después de Cristo. Y aquí en Qumran encuentran textos como el del profeta Isaías, que se encuentra todo completo, sin no le falta ni una coma, y pertenece a 200 años antes de Cristo. Imagínense, o sea, los más antiguos hasta el momento son esas copias, ¿no? Y esto ustedes saben que no existen como originales, pergaminos originales, sino que son copias, se hacían copias, ¿sí? Se hacían copias como ya nos dijo Ángela, en pieles, en cueros, ¿no? En cueros de animales. Y esas son las copias que se encuentran y los hace entender como la Biblia, o sea, el comparar estas copias, por ejemplo, de Isaías, que son de 200 años antes de Cristo, con los códices que existían ya del siglo IX, que eran los más antiguos que teníamos, el Código del Vaticano, Código de Alejandría, varios códigos, los comparan y pues es lo mismo. Es decir, esto nos muestra la autenticidad de la Biblia, ¿sí? Se pudieron haber escapado algunas cosas, por ejemplo, ya cuando uno estudia más a profundidad esos pergaminos, se da cuenta que a lo mejor en algunos hay una palabra, falta una palabra, en otro dice otra palabra diferente, pero en la esencia es lo mismo, ¿sí? O sea, la esencia se mantiene. Entonces, eso me pareció bonito mencionárselo. Aquí vemos donde está ubicado Qumran, para que nosotros creamos como la palabra de Dios, pues de verdad es un libro, pues que en el que Dios usa palabras humanas para manifestarse, como lo decíamos el viernes pasado, pero que es palabra de Dios, tanto que suceden estas cosas tan extraordinarias, ¿no? Y que apoyan mucho los estudios bíblicos. Aquí vemos un pergamino que se ha encontrado y aquí vemos las tinajas en los que los esenios los habían guardado. Entonces ya continuamos, Ángela. Bueno, entonces, ahora que vamos a empezar a hablar. Ya hicimos como el recorte, el glose general, la Biblia, cómo llegó a nosotros, los rollos, de dónde venían, las fechas importantes, esas fechas, de pronto no para muchos es, ay, y a nosotros qué, eso tan antiguo, ¿para qué?
Pues yo pienso que es más la esencia y como lo acaba de decir la hermana Natalia, eh, toda esta historia recopilada en unas tinajas, en unas cuevas, y que solo hasta el siglo XX, porque en 1947, siglo XX, se lograron encontrar desde el siglo segundo antes de Cristo. Se estaban haciendo ya escritos, según lo que veíamos en la primera parte de la exposición. Entonces, démonos cuenta cómo es de importante todo, ir enlazando toda esta información para poder darnos cuenta de la riqueza que tenemos en nuestra mano y la oportunidad de aprenderlo. Entonces vamos a empezar a hacer ya una introducción como tal a lo que es el Nuevo Testamento y por qué se llaman evangelios sinópticos. Sinópticos viene de la palabra sinopsis, que es una visión en conjunto. Y a estos evangelios sinópticos no son los 4 que vimos al principio, sino son Marcos, Mateo y Lucas. Porque si los cogiéramos en paralelo, cada uno de ellos, como si pudiéramos hacer columnitas, nos vamos a dar cuenta que muchos tienen parecido entre ellos, como que el uno cogió de acá o cogió de acá, y más adelante lo vamos a ver en otras clases, quién se pudo haber copiado de quién, que es alguna de las teorías que hay, pero pues hay 3 evangelios que son muy similares, que son Marcos, Mateo y Lucas, se llaman sinópticos por eso, y guardan esa semejanza. Sin embargo, es importante decir que aunque hayan 4 evangelios, hay una sola historia y un solo evangelio que se llama Jesús, narrado de diferente manera, narrado de 4 maneras distintas. Finalmente eso es el evangelio. Entonces, cada evangelio tiene intenciones teológicas. Por ejemplo, Marcos y Juan muestran cómo Jesús proviene de la región de Nazaret. Y entonces, trayendo la información que traemos del Antiguo Testamento, que Isaías decía que de Nazaret nacerá el Mesías, y cómo cuando, no recuerdo nombres, pero sé que es en Juan, algo bueno puede salir de Nazaret, cuando le dicen ven y verás, le dice Andrés me recuerda, hermana, el nombre se me va en este momento, lo he manejado mucho, pero se me olvidó, que le dice que está debajo del... Ah, Natanael. Natanael, eso. Natanael es el que dice, y luego es que algo bueno puede salir de Nazaret, cuando ya le dice a Andrés, ven y verás que encontramos al que es. Entonces, todo esto está atando nuestra historia antigua a la de ahora. Ahora, Mateo y Lucas, otra intención teológica, Jesús nació en Belén. Entonces ya la intención de Mateo y de Lucas no es la misma que de Marcos y Juan, ya es justificar la descendencia de que Jesús es línea directa del rey David, de la monarquía inicial de ese pueblo elegido que se pidió según las fechas que nos hablaba la hermana hace un momento. Entonces, démonos cuenta por qué es importante y por qué es bonito ese juego de esos evangelios sinópticos, y los 3 estudian de una manera y Juan queda aparte para estudiar más adelante es de una manera diferente. Entonces, esto en cuanto a los evangelios sinópticos. Ahora, ¿cómo surgen estos evangelios? Entonces, surgen comunidades menores. Lo decía yo al principio, cuando ellos iban a misionar, entonces se valían de libritos pequeños. Entonces eran esas historias, esos sucesos, esos dichos, esas reflexiones meditadas por esas comunidades desde la fe que, que fue necesario hacerlo, pero a través de diferentes géneros literarios, como la hipérbola, la comparación, las parábolas, que es lo que más conocemos de Jesús y más que todo son utilizadas en Mateo. Entonces, a través de estos diferentes géneros literarios, esas unidades menores se convierten en esas historias que se van uniendo en los evangelios. La intención de estos escritos es el anuncio cristiano mediante la predicación y la catequesis, lo que hablábamos sobre la misión, y pues lo que hoy en día nosotros también podemos estar haciendo de alguna manera. ¿Y qué era lo que se anunciaba? Pues se anunciaba la vida
muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que se llama el querigma. Querigma es una palabra griega que habla de ese anuncio de vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros misionamos? ¿Qué es lo que nosotros catequizamos? ¿Qué es lo que nos muestran los evangelios? La vida, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, inicialmente era un anuncio para testigos de la primera generación, los testigos oculares que estuvieron directamente en contacto con Jesús. Ellos lograron entender y lo entendieron casi que hasta cuando reciben el Espíritu Santo, como lo narra Hechos de los Apóstoles. Entonces ya había pasado un tiempo, pero lograron tener el entendimiento. Pero también llega el anuncio a quienes les llegó el anuncio, o sea, ya la segunda o tercera generación, que es esa transmisión de conversión. Ya empieza a haber una memoria de los hechos de Jesús y ya empieza a ser para otros también. Empieza a darse la oportunidad para otros. Y todo esto sucede entre el año 65 y el año 100 después de Cristo. Esa es la manera como empiezan a ser escritos los evangelios. Bueno, si yo les preguntara ¿cuál fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió? ¿Qué me responderían? Ahí, micrófono abierto para el que quiera responder, la que quiera responder. Creo que estamos solo mujeres. ¿Para Marcos? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Por aquí dice la hermana Shirley que Marcos. Mateo. Marcos. Pues resulta que Marcos sí es el primer evangelio que se escribe, pero no el primer texto del Nuevo Testamento. El primer texto del Nuevo Testamento es la primera carta a Tesalonicenses. La primera carta a Tesalonicenses de Pablo, que esa sí fue escrita por Pablo, o dictada por Pablo, porque él tenía sus amanuenses, sus secretarios, porque hay otras cartas que son atribuidas a Pablo, pero no son de Pablo directamente, ¿no? Sino que son comunidades paulinas o le daban, eso se llama pseudoepigráficas, ¿no? Que le daban el nombre de Pablo porque él sí era conocido, ¿no? Era un líder de la comunidad. Entonces resulta que la primera carta a Tesalonicenses es la primera escrita del Nuevo Testamento y data del año 50 después de Cristo, mientras que los evangelios pues ya datan más adelante, el 60, 80, 100, ¿sí? Entonces por eso es que esta primera carta, inclusive las cartas paulinas, hay varias que fueron escritas antes de los evangelios. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros creemos que los evangelios fueron escritos de esta manera a veces, ¿no? Que estaba Jesús hablando y había un secretario que estaba anotando lo que él iba diciendo o haciendo. Y resulta que es lo que nos acaba de explicar Ángela, que hubo toda como 30 años de tradición solo oral. Sí se alcanzaron a escribir como algunos dichos, como dichos y hechos de Jesús, que se les llama la fuente Q, pero era así como relatos desordenados. Después lo que hacen los autores de los evangelios es como recopilar esos relatos, organizarlos y hacerlos de una manera bien hecha, ¿no? Una biografía bien hecha, una biografía al estilo de esa época, porque cuando decimos biografía a lo mejor se nos puede venir a la mente biografía de este tiempo, pero no, ya veremos más adelante cómo se hacían las biografías en esa época. Y pues por eso es que no podemos, o sea, nosotros tenemos que pensar que los evangelios fueron escritos en temporadas parecidas a las de las cartas, ¿no? Y del Apocalipsis, y bueno, unas son posteriores, otras anteriores, pero son de la misma época más o menos. Entonces, tenemos lo que son los evangelios canónicos, que transmiten las enseñanzas de Jesús, la tradición, considerados inspirados en el Concilio de Trento, en el año 1545-1563, que se reúnen de la iglesia, las cabezas de la iglesia, el papa, obispos, cardenales, padres de la iglesia, y dicen, estos evangelios son canónicos porque tienen estos tres elementos: origen apostólico, recta doctrina y aceptación de las iglesias. Pero pues el origen apostólico
en cuanto a que son fieles a las enseñanzas de los apóstoles, sí, pero que lo hayan escrito los apóstoles, ya aprendimos que no, ¿cierto? Que Mateo no es el autor de Mateo, que Marcos no es el autor de Marcos, Lucas no es el autor de Lucas y Juan no es el autor de Juan, ¿cierto? Eso lo vamos a ir viendo con más detalle cuando veamos los evangelios. Pero la recta doctrina y aceptación de las iglesias, sí. Luego hay unos evangelios apócrifos que ya les mencioné el viernes pasado, algo de los evangelios apócrifos que no se consideran textos verdaderos de la tradición, escritos como por falsos seguidores y que no cuidan como esas enseñanzas de Jesús, sino que son más interpretaciones personales. Pero lo que les dije, no tenemos que considerar los evangelios apócrifos como malos, como venidos del diablo, como que no se pueden ni hablar de los apócrifos, porque también aportan algo importante, y es que fueron escritos en la misma época. Entonces eso le da a uno también, de hecho en Biblia los estudiamos, porque le da a uno como, lo contextualiza también, ayuda como al contexto para comprender un poquito más la cultura, expresiones propias de la región, bueno, como que ayuda a comprender, pero no son evangelios canónicos por las razones que ya les dije, ¿no? En los evangelios se evidencia una influencia importante, perdón, se evidencia una influencia importante de Oriente, especialmente del pensamiento griego, como ya lo veíamos. Bueno, vemos ese dualismo de bien y mal, alma, cuerpo, espíritus, ángeles, juicio universal. Y por eso, por todo esto de lo que les hemos hablado, es importante estudiar en los evangelios lo que se denomina en el estudio de la Biblia el Sitz in Leben, que es la situación histórica, cultural que vivió la comunidad. La idea de que nosotros terminemos como el estudio de cada evangelio con una lección divina es aprender a hacer una lección divina desde todo esto que estamos aprendiendo, porque generalmente uno coge el texto y dice, a esto me invita Jesús, pero no se pone a pensar, bueno, este es un evangelio de Lucas, ¿quién era el autor de este evangelio? ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuáles fueron sus destinatarios? ¿Qué estaba viviendo la primera comunidad? Porque recordemos que los evangelios fueron escritos más de 30, 40 años después de que había muerto Jesús, y la comunidad ya habían aprendido mañas, ya habían profundizado en la fe, pero también tenían mezclas con otros pensamientos, se daban muchos problemas en la comunidad, los mismos problemas que vemos en Hechos de los Apóstoles, que no se ponían de acuerdo en algunas cosas, que sí se ponían de acuerdo en otras, o los problemas que aborda Pablo en sus cartas, o Juan, o Judas. Eso determina en cierta manera los evangelios, porque cada evangelista tiene una línea teológica también respondiendo a lo que la comunidad estaba viviendo, ¿cierto? Entonces siempre hay que ir al Sitz in Leben, y eso es lo que vamos a aprender también a hacer aquí estudiando cada evangelio. Una vez que nosotros sepamos ese contexto histórico, cultural del evangelio, podamos hacer una lección partiendo también de eso, de los géneros literarios, y después sí como la hermenéutica, ¿no? Primero la exégesis, que es todo este contexto, y después sí la hermenéutica, que es ya como la aplicación al contexto de hoy, ¿no? De nuestra vida personal, social, cómo ilumina la palabra hoy. Y ya, Ángela. Bueno, creo que, no sé. Bueno, entonces ya dijimos Ay, quién. perdón. Ay, qué pena, sí. Tranquila. Ay, qué pena que tenía el micrófono cerrado y estaba hablando, Ay, hermana. estabas hablando. Yo dije, seguro se fue a hacer una diligencia. Entonces, ¿quién o quiénes fueron los que escribieron? Ya lo decía la hermana, no necesariamente el nombre lo toma porque fue él el que se sentó a escribirlo, sino que fue una comunidad que le daba ese nombre, porque significaba, daba un valor, daba un peso, pero no necesariamente era, incluso, no se escribió en el mismo momento en que estaban sucediendo las cosas, sino que pasó un lapso de tiempo. Entonces, se toma el nombre de acuerdo a ese líder que quedó como muy en el corazón y que supo cómo hablarle a la comunidad.
Entonces, por eso el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, Lucas, no necesariamente es porque todos lo hayan escrito directamente. Pudieron haber sido escritos o modificados por varias manos. La palabra evangelio como tal ya era utilizada dentro de este contexto. Resulta que dentro del contexto griego, el evangelio significa ese mensajero que aporta noticias, por decir algo. Cuando se hacían las guerras y se ganaba la guerra, entonces se escogía un soldado que tuviera pues una supercapacidad, porque ¿qué tenía que hacer? No habían celulares, no había manera de poner un telegrama, no había manera de nada, entonces tenía que salir corriendo o en un caballo, tener una contextura, una capacidad física para llevar las noticias de primera. Y siempre era esa buena noticia de que habían ganado la guerra. Como que desde ahí está impuesto este término evangelio dentro del contexto griego. Entonces, para el ámbito militar, para el ámbito político y posteriormente fue utilizado para el ámbito religioso. Entonces, ¿qué es Jesús? Jesús es esa buena noticia, esa buena esperanza, esa alegría para todos nosotros, ¿no es cierto? Que es la salvación como tal. Eso es el evangelio y por eso se toma la palabra de evangelio. En la siguiente dice entonces que quiere decir que no son no es una obra uniforme que primero se escribió que en Lucas, que la Anunciación y que primero Zacarías y que que estuvo mudo y que después la visitación a la prima y que no, eso no fue, fueron historias que se recopilan en tiempos diferentes, cada historia con personajes, con tiempo, con un lugar y un tema específico, pero que en el momento que se recopilan, pasan a ser pericopas dentro del Evangelio. Entonces, básicamente no necesariamente tiene que ser un parrafito, una historia, sino que a veces tiene una historia como tal, un inicio, un nudo y un desenlace en donde hay personajes, tiempo, lugar y tema. Eso se le llama perícopa. Entonces también hay que decir que esas secciones de esos evangelios circulaban entre las comunidades y el nombre del texto le daba autenticidad a la comunidad. Entonces, lo vamos a ver más adelante, no todas fueron escritas en la misma zona. Fueron escritas en diferentes partes de Asia Menor, de Judea, como lo veíamos en el mapa hace un momento. Entonces, dependiendo de ese level, de esa comunidad, asimismo se toma la intención de la geógrafo para hablarle a esa comunidad en ese momento a través del evangelio. Ahora sí, su Martín. Ya para concluir, pues estos son como aspectos que nos ayudan como en ese conocimiento de la palabra de Dios, que ya como decíamos el viernes pasado, no solo se tiene que quedar en conocimiento como intelectual, sino que tiene que también ser visto desde la fe, pedirle a Dios la gracia de poder que todo esto lo vayamos como haciendo uno, fe, razón, para que Dios transforme nuestro corazón y nos ayude a amarlo, a creer más en Él y amarlo más, ¿no? Entonces, hay como en la etapa de redacción hay como 3 análisis de los textos. Está la crítica de las formas, que está centrada en estudiar la transmisión del texto-contexto. Está la crítica de las fuentes, que estudia como lo literario, los géneros literarios y la estructura del texto. Y está la crítica de la redacción, que estudia la intención de los escritores, es decir, como esa clave teológica. Ya el viernes pasado les hablábamos que cada evangelio lo vamos a ver desde estos aspectos, la clave histórica, clave literaria y también la clave teológica, para que cuando nosotros hagamos una lección de Lucas ya nos ubicamos, ¿no? No podemos comparar a Lucas con Marcos en algunas cosas. Hay unos aspectos comunes, como veíamos, que son sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos y Juan es como el diferente, ¿no? Pero todo esto nos ayuda en esa manera de comprender mejor la palabra de Dios.
Perdón, paro el video. Listo. Entonces, pues hasta aquí llega como esta sesión de hoy, pero sí quería preguntarles antes de terminar, aunque ya es un poquito tarde, como que de nuevo les puede estar